Viviana Valencia. Viviana Valencia. Hola, profe, ¿cómo Profe. está? Compañeros de lucha. Muy bien, gracias a Dios, Viviana. ¿Quién dijo yo? Edilma. Profe, una pregunta. Sí, ese organigrama es el que hacemos entre el grupo, ¿cierto? Sí, ahorita volvemos a retomar el tema porque pues la actividad de ahora 8 días, escuchen lo siguiente, lo voy a decir con el cariño y con todo lo que yo amo, todo el tema de la metodología, la investigación. La actividad de ahora 8 días nos desconectó un poquito. Venga, que esto me empieza a hacer traducción acá y yo no voy a hablar en inglés ahora. Nos desconectó en el mejor sentido de la palabra. La academia, los que lograron ingresar hace 8 días, que repito, a todos se les respeta la asistencia sin ningún inconveniente, los que lograron ingresar hace 8 días se dieron cuenta de lo que es el concepto de la investigación formativa, que es un concepto que va de la mano con la formación profesional. O sea, yo no puedo hablar hoy por hoy en los nuevos modelos de formación académica. Ahora, nuevos modelos entre comillas, porque uno lo que trabaja es la metodología de Ausubel, la metodología Montessori, que se trabaja desde la escuela y que se llama el proceso de la investigación formativa. Bueno, ahorita encuentro el otro nombre que es el nombre científico y tiene que ver con toda esta aprendizaje significativo, se llama investigación formativa y aprendizaje significativo. Los autores son Montessori. Yo creo que ustedes cuando los que tienen hijos en la escuela, cuando van a las reuniones de padres, le hablan de esos dos conceptos, de Ausubel y de Montessori, que es la metodología que se ha querido aplicar en Colombia para la educación. Y tiene que ver con que la formación vaya mucho más allá de la transmisión de información. O sea, la formación no es solo capturar información, sino permitirme como estudiante, permitirme como educando, permitirme como actor del proceso educativo, involucrarme en el contexto. Entonces, que cada uno conozcamos cómo funciona nuestro territorio, cómo funciona políticamente nuestro país, cómo funcionan nuestras empresas, cómo funcionan nuestras organizaciones y poder llevar al contexto toda esta teoría que vemos en clase. Y esa fue la actividad que hicimos hace 8 días. Entonces, Edilma, sí, ahorita vamos a hablar de eso, del organigrama, a recordarles cómo lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar en grupo, ustedes mismos conforman el grupo, va a ser un ideario, o sea, usted va a pensar en que va a crear una empresa, métase a la cabecita que va a crear una empresa y entonces usted tiene que preguntarse, ¿cuáles son los cargos que necesita esa empresa? ¿Cuáles son los cargos que necesita en el nivel directivo? ¿Cuáles son los cargos que necesita en los mandos medios o lo que llamamos nosotros el nivel directivo intermedio? ¿Cuáles son los cargos que necesitan en el área operativa? Ahora, la idea es que no lo hagamos muy extenso para que después lo podamos convertir o lo podamos llevar al manual de funciones y lo podamos conectar con un pequeño manual de procesos y procedimientos. Entonces, para que empecemos dentro de 8 días, toda esa parte práctica, corramos un poquito el parcial, porque el parcial lo teníamos para dentro de 8 días, que es el cuarto encuentro. Entonces, lo vamos a dejar para dentro de 15 días. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien que lo hagamos así? Sí, profe. Sí, profe. Está bien, profe. Sí, profe. Perfecto, compañeros de lucha. Bueno, ¿quién más falta por aquí? Luz Mario Ortiz, listo. Bueno, les voy a contar un poco entonces, antes de empezar de que empecemos a definir los conceptos de la teoría organizacional, qué fue lo que se hizo hace 8 días, el martes anterior. La universidad estaba celebrando la semana de la investigación. Resulta que la universidad, cuando ustedes entran a la página de la universidad y empiezan a navegar por ella, encuentran todas las actividades que se realizan dentro de lo académico y todo lo complementario a lo académico. Entonces la universidad
además de lo académico, tiene actividades de investigación, actividades de bienestar universitario, y ustedes en la página encuentran todas estas actividades. Hasta hace más o menos unos 4 años, la universidad, en el área de investigación, dentro de la estructura organizacional, mire, aquí estamos hablando de organigrama, dentro de la estructura organizacional tenía como cabeza visible del área de investigación un director de investigación. Y esa dirección de investigación dependía de una vicerrectoría, de la vicerrectoría académica. Pues resulta que hace más o menos unos 4 o 5 años, la universidad, para poder cumplir con los estándares exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, la universidad creó la Vicerrectoría de Investigación, con el ánimo de fortalecer todo el concepto de investigación pura y de investigación formativa. La investigación pura, pues, se realiza a través de ciencias exactas y a través de las ciencias sociales también, pero es una investigación con mucho mayor nivel de profundidad que la investigación formativa. La investigación formativa es la que hacemos nosotros rutinariamente en el trabajo de aula. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, vamos a consultar, vamos a visitar las bases de datos, vamos a visitar la biblioteca de la universidad, vamos a construir un artículo, vamos a construir un ensayo, pues allí lo que estamos realizando es investigación formativa. Y para concretar ese concepto de investigación formativa, la universidad tiene un esquema, que son los grupos de investigación, que son grupos reconocidos por Colciencias. Son grupos reconocidos por Colciencias. Y dentro de los grupos de investigación, entonces tenemos lo que se llaman los semilleros de investigación, que es como la base académica de la investigación formativa. ¿Qué son los semilleros de investigación? Son pequeños grupos de estudiantes acompañados por profesores y que orientan su proyecto de grado hacia una investigación social. Les cito algunos ejemplos en los que se mencionaban hace 8 días en el encuentro que se realizó sobre el tema de investigación formativa, que esa fue la charla que dictaron los 2 profesores nuestros. De hecho, quien inició con los semilleros de investigación aquí en la sede de Armenia fui yo, hace unos 3 años, pero por temas de tiempo, entonces, pues tuve que alejarme un poco. Ahora simplemente soy asesor en semilleros de investigación. El coordinador es el profesor César Villarreal. Entonces, un semillero de investigación es un grupo de máximo 3 estudiantes que deciden tomar como opción de grado, el trabajo de grado, un semillero de investigación. La universidad les asigna un tutor asesor y les asigna un asesor metodológico, o sea, un asesor que los acompañe en toda la parte de la metodología. Y en conjunto, los estudiantes con sus 2 asesores definen una pregunta, definen un tema de investigación. Por ejemplo, se hablaba hace 8 días de un grupo que fue reconocido desde Medellín, 3 estudiantes que se van a graduar como contadores públicos y desarrollaron su investigación sobre el nivel de aprovechamiento de una reforma tributaria, la 1819, en una cosa que se llaman las zonas económicas especiales, y lo orientaron hacia la ciudad de Armenia. Entonces, eso, hay un profesor que los está orientando, ellos llevan trabajando en eso 1 año y medio, van para 2 años en esa investigación, y esa propuesta de investigación recibió reconocimiento meritorio desde Medellín, o sea que ellos se van a graduar con honores o con trabajo meritorio. Entonces, lo que se buscaba y la idea de que asistieran todos los estudiantes es que ustedes se vayan motivando a formar parte de nuestro semillero de investigación, que vayan pensando en una temática. ¿En qué momento se puede empezar a hablar? En 5º, 6º, 7º semestre, porque el estudiante o los estudiantes, para poderse graduar por esa línea, deben permanecer mínimo
mínimo 4 semestres en la propuesta de investigación. O sea, es un trabajo que se va haciendo gradual, se va haciendo despacio, se va planteando toda la parte teórica, se va identificando todo el marco teórico de la investigación, luego se empiezan a desarrollar los objetivos, se empieza a enviar a Medellín para que revisen, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que son las ponencias. Tenemos 2 niñas de administración de empresas, o sea, colegas nuestras, que están en el semillero y la propuesta de ellas es medir el nivel de aplicación de una norma técnica del sector turístico, la NTS 002, y seleccionaron para la medición el municipio de Finlandia, Quindío. Ya hicieron la sustentación en encuentro de semilleros de investigación el sábado anterior. Perdón, entonces lo que se buscaba con ese encuentro del martes anterior era precisamente generar esa motivación para que ustedes hagan parte del semillero de investigación, y los que estén interesados simplemente me escriben al WhatsApp, yo les explico muy bien cómo funciona. Venga, yo voy a conectar datos para que esto no me vaya a sacar ahorita más adelante. Bueno, por aquí está. Acaba de ingresar. Ana María. Ana María Buitrago. Venga, yo voy a poner acá. Voy a poner daticos para que esto no me vaya a sacar en cualquier momento. Listo. Realizar. Entonces, de eso se trataba ese encuentro. Ahora, les decía, salirnos un poquitico del esquema de la clase, de la transmisión de información, para contextualizarnos. Por eso a mí no me da tristeza, ni mucho menos me da mal genio, cuando de la universidad me dicen, profe, hay que asistir a una capacitación sobre. Y les cuento una experiencia. Yo trabajé alguna vez con la gobernación del Quindío, desde el 2012 al 2015. Allá tuve varios cargos, y entre esos tuve un cargo del que me enamoré muchísimo. Fui director de emprendimiento y competitividad de la gobernación del Quindío. Y alguna vez la gobernación, con una empresa que se llama Impulsa, una empresa grande a nivel nacional que apoya el desarrollo de la innovación y el emprendimiento en Colombia, entre esas 2 empresas programaron el Foro Nacional de Emprendimiento y de Innovación, lo programaron en Armenia, en el centro de convenciones. Y traían una serie de conferencistas espectaculares, eran un ciclo de conferencias y rueda de negocios durante 3 días. Y entonces la misión de nosotros como gobernación era llenar el centro de convenciones. Nosotros dijimos desde la gobernación, pues 1.600 personas a una entrada gratis para un evento de estos. Antes vamos a tener que controlar, porque la gente va a llover a ese tipo de evento. Y entonces limitamos el ingreso para estudiantes universitarios y para empresarios. Estudiantes universitarios y empresarios. Y escuchen lo siguiente. Nos fuimos con la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Turismo, Industria y Comercio. Nos fuimos un grupo de colaboradores visitando las universidades. Y escuchen, llegamos a una reconocida universidad donde un decano de una facultad nos decía, muchachos, pero es que eso lo programaron muy mal, porque los muchachos no pueden perder clase. Escuchen eso, y lo quiero poner entre comillas. Los muchachos no pueden perder clase. Imagínense perderse una conferencia de un autor como Michael Porter, porque el muchacho está en clase. O perder una conferencia del embajador de Alemania, que estaba hablando sobre nuevos modelos académicos para el desarrollo de la innovación, perderse la conferencia porque el muchacho está en clase. O sea, está recibiendo información. Quedamos muy tristes, tuvimos que salir casi que a generar unas estrategias para poder que los 1.600 cupos que teníamos se coparan, porque hubo universidades que no enviaron estudiantes. Entonces, la academia, más allá de un ente transmisor de información, debe ser un facilitador del contexto, un facilitador que le permita al estudiante reconocerse como parte integral de una sociedad,
Yo como administrador de empresas, ¿qué soy? Como administrador de empresas, ¿qué le aporto a la sociedad? ¿Qué le puedo aportar a las empresas del departamento del Quindío? Entonces, para yo poder decir qué aporto, yo primero las tengo que conocer. Yo tengo que saber cuántas empresas tiene el departamento del Quindío registradas en la Cámara de Comercio, a qué sectores de la economía pertenecen, cuál es el sector de la economía del departamento del Quindío más fuerte, donde somos más fuertes, cuál es el sector más débil, donde tendríamos que trabajar más desde la institucionalidad, desde la Cámara de Comercio, desde las entidades públicas, desde el diseño de las políticas públicas. Entonces, claro, yo aquí les digo a ustedes, mire, una organización es esto, que es lo que vamos a ver ahora. Una organización se conforma así, una organización se estructura así. Hay unos modelos para definir un organigrama. Ese modelo tiene que ir ligado al modelo de gestión del talento humano, porque cuando nosotros hablamos de organización, el eje central de una organización somos nosotros, los seres humanos. Pero de nada sirve con que yo les traiga toda esta teoría. Yo aquí, por ejemplo, tengo en este computador, tengo unos 4 libros sobre teoría organizacional, diseño organizacional, y cada libro puede tener 500 páginas. Lógicamente, todos están encaminados a lo mismo, porque la teoría organizacional es única, como lo es la teoría administrativa. Pero de nada sirve con que ustedes se devoren esos libros, con que yo les entregue toda esa información, si ustedes no desarrollan la capacidad de contextualizar esa información, de encontrarla en las empresas, de encontrarla en las organizaciones. Entonces, por eso, yo nunca me niego a que una clase la volvamos práctica. Hagamos ese tipo de encuentros, ese tipo de diálogos. Yo, por ejemplo, a este grupo, yo quiero invitar al gerente, subgerente de una empresa, para que nos hable de temas de la planeación estratégica y la planeación organizacional, para ponernos en contexto con toda esa realidad de nuestro entorno. Dicho esto, entonces, retomamos nuestro módulo de teoría organizacional. Taque. Santiago Patiño ya estará por ahí. Sí, señor, profe. ¿Cómo está? Eso, compañero de lucha, para marcarlo aquí. Jimena Alzate. Jimena no la he visto, bueno. Carolina Zuleta. Carolina Zuleta tiene apellido de vallanitera, de vallenato. Poncho Zuleta. No ha llegado Carolina. Bueno, entonces vamos a retomar nuestro módulo de teoría organizacional. Y les decía, entonces el primer parcial lo corremos 8 días, ya no va a estar para el 26 de octubre, sino que lo corremos 8 días más. Y tiene que ver con la elaboración de un organigrama. Además de construir el organigrama, entonces vamos a justificar el tipo de organigrama que estamos diseñando, el por qué. ¿Por qué consideran ustedes que escogieron ese tipo de organigrama y ese tipo de estructura? ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo yo? Profe, sino que no me ha llamado antes porque yo me conecté un poquito tardecito. Joana Rojas, ya la marqué aquí, ya la vi entrar. Y a Manuela también. A Manuela también la vi ingresar por ahí. Gracias, profe. Eso. Bueno, entonces, para ese primer parcial, lo pueden hacer. Los 3 parciales los pueden hacer en grupos. 2, 3, 2, 3. Yo sé que algunos de ustedes trabajan en grupos de 2, ya tienen la llavecita armada. El que lo quiera hacer en grupo de 3 lo puede hacer. ¿Qué es lo importante? Que ustedes entiendan el ejercicio, entiendan la importancia del ejercicio. Por ejemplo, todos participaron en el foro de la importancia de la organización dentro de las empresas, la organización como proceso, la organización como estructura. Entonces, que ustedes entiendan el porqué de ese cuadrito que está pegado allá en la empresa y que yo lo veo todos los días y que yo aparezco por ahí en algún lado, o mi cargo aparece ahí, o la oficina a la que yo pertenezco aparece en ese cuadrito. Ya hoy en día se ha perdido la costumbre de que las empresas fijen dentro del sitio visible, fijen el reglamento interno de trabajo, que eso era creo que todavía sigue siendo una orden del Ministerio de Trabajo,
fijar el reglamento interno y fijar el organigrama. Pregunto, ¿alguno de ustedes, de los que trabajan, que me imagino que son la mayoría, ¿alguno de ustedes conoce el organigrama de su empresa? ¿Quién dijo amén? ¿Sí me están escuchando? No, profe, yo no. No. Sí, profe, yo lo estamos escuchando. Sí, profe. Sí. ¿Alguno de ustedes ha visto el organigrama de su empresa? La verdad, uno sí pasa por el cuadrito, pero yo no lo he leído. No. Luisinho. María Mafe, ¿lo ha visto? No, no lo conoce. Pues, profe, la verdad, no. Las empresas en ocasiones se enfocan como en otras cosas. Por ejemplo, en particular la mía, que el Igno, que la Mega, que otro tipo de cosas, pero en realidad el organigrama nunca nos lo han compartido. No, o sea que no lo conocen ni qué tipo de organigrama es. Pero Mafe, ¿usted sabe en qué parte de la estructura de la empresa está? Pues para ser sincera, profe, no. Bueno, bacano. O sea que el ejercicio va a ser muy productivo, porque sería muy bacano uno preguntarse, bueno, venga, ¿y dónde está el organigrama de mi empresa? O sea, yo sé, por ejemplo, que yo le debo responder o sea, en términos de autoridad, en términos de responsabilidad, entonces si yo pertenezco al área de mercadeo, entonces habrá una persona que cumple las veces de líder de proceso. Hoy en día se acostumbra mucho en los organigramas planos no hablar de jefe, sino de líder de proceso. Entonces, mi líder de proceso es el director de área de marketing y mercadeo, y a él es el que yo le entrego los informes, a él le cumplo, y él se encarga, y él le tendrá que responder a alguien más, ¿ya? No, es que yo pertenezco al área operativa, y dentro de la empresa hay un director de operaciones, pero yo no le respondo directamente a él porque tengo otro líder de proceso que está por debajo o sea, entender esa estructura organizacional. Ahí, cuando uno entiende esa estructura organizacional, comprende la funcionalidad de la empresa. Comprende la funcionalidad de la empresa. ¿A quién realmente le debo responder yo? ¿Quién es mi jerárquico inmediato? ¿Cómo está distribuida la división del trabajo en mi empresa? ¿Quién hace qué y cómo lo debe hacer? Porque es que el organigrama no es un muñequito suelto, no es ese muñequito parado como en 4 o 5 paticas, que se viene de arriba para abajo y que arriba es chiquito y se va abriendo hacia abajo. No, eso tiene que ir ligado a otros momentos. Ahora, hago otra pregunta, que no necesariamente la tenemos que saber. ¿Quién de ustedes ha leído el manual de funciones de la organización o por lo menos conoce su manual de funciones? Porque una cosa es yo conocer mis funciones, porque me las contaron o porque me dijeron o porque se me volvieron paisajes, se me volvieron rutina, y otra cosa es porque yo vi mis funciones en un papel. ¿Quién ha leído su manual de funciones en la empresa? Profe, en mi caso, sí, porque resulta que nosotros cuando iniciamos siempre tenemos que cumplir con unas capacitaciones. Entre esas capacitaciones está pues el leer las funciones que nos corresponden a cada uno, y en esa pues también hay como una breve explicación de las funciones que le corresponden a mi jefe inmediato y así sucesivamente. Entonces, ese sí le he tenido la oportunidad de Qué bacano. interactuar. O sea, Mafe, el segundo parcial que tiene que ver, o perdón, el tercer parcial, que es el final, que tiene que ver con el manual de funciones, se le va a facilitar, porque ya usted ha abordado, conoce físicamente lo que es un manual de funciones. Ahora, Mafe ya conoce su manual de funciones. Pregunto, ¿de ustedes quién ha leído en su empresa, en su organización, el manual de procesos y procedimientos? ¿Quién conoce el mapa de procesos de su empresa? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién sabe en su empresa cuáles son los procesos misionales, cuáles son los procesos de apoyo, cuál es el mapa de procesos, los macroprocesos? Muy pocos, ¿cierto? Muy pocos. No, Porque uno... profe. Sí, cierto. Y más que eso va cambiando, eso cada, por ejemplo, donde yo trabajo, eso cada 6 meses hay procesos nuevos y eso uno no sabe cuáles son todos. Entonces, miren una cosa. Miren lo importante que es
llevar la teoría a la práctica. Y nos sucede mucho a nosotros como administradores de empresas. Yo se lo digo de corazón. Recuerden que yo soy su colega, yo soy administrador de empresas. Nos sucede mucho que la rutina dentro de la organización nos va volviendo empíricos. O sea, el día a día nos va absorbiendo y vamos abandonando una cantidad de componentes teóricos que son fundamentales para el desarrollo de la empresa. Por ejemplo, hoy en día hay un concepto que es el outboarding, que es el cómo recibir a un nuevo trabajador. ¿Cómo recibir a un nuevo trabajador? Yo les cuento una cosa. Mire, hoy, año 2021, el mundo está viviendo una serie de crisis y yo sé que ustedes están al tanto y están contextualizados. El mundo está viviendo una crisis energética. Por ahí inclusive han salido algunas notas sobre el costo de todos estos cachivaches navideños que ya están empezando a salir al mercado, la lucecita, la manguerita, el muñequito, los costos van a estar por las nubes y entonces uno dice, ¿y por qué hace un año valían tan poquito y hoy van a valer tanto? Hay una crisis energética y uno de los países con mayor afectación es China, Corea del Sur. Esos productos la mayoría son orientales y llegan al país a muy bajo costo. Pero primero hay una crisis energética. Segundo, hay una crisis mundial de contenedores. Yo creo que ustedes han escuchado las noticias, han escuchado algunos videos contextualizándonos. Hay una crisis mundial de contenedores. Entonces, las importaciones y las exportaciones están limitadas, porque resulta que esos contenedores tienen un tiempo de vida útil. Y hay muchos que ya salieron del mercado y no se han podido fabricar más como efectos de la pandemia. Y escúchenme lo siguiente. Y el mundo va a vivir muy pronto una crisis de mano de obra. Una crisis de mano de obra. Entonces, no nos estamos preparando para esa crisis de mano de obra. Porque la mentalidad de ustedes como jóvenes hoy, muchos de ustedes ya están pensando en hacer empresa, no en terminar la universidad para organizar su hoja de vida. Oiga, es típico. A uno en la universidad lo primero que le enseñaban aquí en la administración de empresas, en gestión del talento humano, cómo elaborar la hoja de vida. Antes de hablarle de emprendimiento, le hablaban de cómo elaborar la hoja de vida. Y entonces empacarla en una carpetica bien bonita, la mete uno debajo del brazo y a buscar el político de turno. No, ustedes están pensando diferente. Ustedes están pensando en hacer empresa. Entonces les hablaba de un modelo que es el outboarding, que es cómo hacer que el empleado nuevo que llega a mi organización se enamore de la organización, se enamore de la empresa. Mafe mencionaba ahorita, es que nosotros en nuestra empresa nos enseñan el himno. Claro, yo por ejemplo escucho el himno de la Remington y les digo una cosa, yo me erizo. Amo ese himno, la letra que tiene, un esfuerzo entusiasta y fraterno de la ciencia, el trabajo y la verdad. Entonces, eso genera el enamoramiento y hace parte del outboarding, hace parte de las estrategias que tiene que diseñar la empresa para que yo me enamore y me quede en la empresa, me forme dentro de la empresa, pueda crecer dentro de la empresa. Y parte de ese modelo de outboarding está el permitirle al colaborador, el permitirle al trabajador que conozca la organización en todo su contexto. Y en todo su contexto es conocer la estructura organizacional, ver el organigrama, pero conocerlo, identificarlo, meterse dentro de él. Conocer el manual de funciones. Mafe lo decía ahorita, uno alcanza ahí a ver cuáles son las funciones que cumple el jefe y el otro jefe y los que están al mismo nivel que yo estoy, o sea, división del trabajo. Que el trabajador conozca con toda claridad el manual de procesos y procedimientos de la organización, es decir, que nosotros conozcamos la esencia de la organización. Yo recuerdo una anécdota muy bonita que no sé si la compartí con ustedes. Yo trabajé con una compañía de transporte de valores, se llamaba Thomas de la Rue, luego fue Thomas Gregg, luego fue Prosegur, unos carros grandototes amarillos en los que se cargaba plata. Y yo les comenté a ustedes la experiencia de vida, que yo llegué a esa empresa como aseador, la empresa me permitió estudiar, crecer dentro de la empresa y terminé siendo gerente de sucursal y gerente supernumerario.
Pero la experiencia que le quiero compartir es la siguiente, es muy bonita y antes de empezar con la parte teórica. Alguna vez me enviaron a Medellín a recomponer un proceso, a reorientar un proceso que estaba muy mal. Y ese proceso, la falla en ese proceso estaba haciendo que el sistema fallara y estaba haciendo que la empresa le quedara mal a los clientes. Entonces me enviaron allá a acompañar la recomposición de ese proceso. Y alguna vez me pidieron, entonces, estando en Medellín, que realizara una visita comercial. Yo no soy comercial, pero había que hacerle a todo. Entonces me enviaron a hacer una visita comercial a un cliente, a ofrecerle nuestros servicios. El cliente estaba interesado en nuestro servicio. Cuando yo llegué a la empresa, llegué como 15 minuticos antes, que debe ser así. Me recibió una señora elegante. ¿Usted es don Jorge Iván? Sí, mucho gusto, yo soy Jorge Iván Puerta. Mucho gusto, la señora se presentó. Me dijo, usted está agendado, el señor gerente lo está esperando. En este momento está en una reunión. Por favor, siga en una sala de estar. Se sienta, muy atenta la señora. Le provoca un café, le provoca yo, tinterito como siempre lo he sido. Pedí un café y me llamó la atención que la señora se fue y en vez de un café trajo dos. Entonces yo miré a mi alrededor, yo estaba solo y la señora me dijo, don Jorge, ¿me permite que comparta con usted este café? Claro que sí, uy, qué bueno, muchas gracias. La señora se sentó, me dijo, ¿usted conoce esta compañía? Le dije, no, sinceramente, conozco el aviso, sé el nombre y muy someramente sé a qué se dedican. Me permite que le cuente y empieza la señora. Nosotros estamos ubicados, tenemos tantos empleados. Es más, me entretuvo ahí los 15 minutos en un diálogo tan ameno, tan agradable. Cuando yo ingresé a la cita que tenía con el gerente de la compañía, le dije, doctor, lo felicito. Ese empoderamiento que tiene su secretaria. La señora fulana de tal que me atendió. Ah, no, Jorge Iván. No, ella no es la secretaria. Ella es nuestra empleada de servicios generales. O sea, como le decimos con amor y de corazón, la señora de los tintos. Y la señora de los tintos tenía toda la información de lo que era la organización. O sea, un empowerment, un verdadero empoderamiento de lo que es la organización. Desafortunadamente, nosotros, en la mentalidad que tenemos, con la que hemos sido formados, de estructuras, organizaciones piramidales, entonces la señora de los tintos no sabe sino servir tintos, barrer, trapear, limpiar la oficina, y ella no puede escuchar nada más de qué es lo que se hace acá. Entonces, este módulo nos tiene que llevar a eso. Más que toda esta teoría, porque es una teoría, nos tiene que llevar a generar un chip de cómo nos estamos formando nosotros como administradores, bajo el concepto de lo que es organización. Entonces, pregunto, ¿queda claro? Primer parcial, un organigrama justificado, contando el por qué. Dentro de 8 días mencionamos los tipos de organigramas, como para que nos hagamos a la idea. Lo pueden hacer grupos de 2 o 3 y lo corremos 8 días. ¿Todos de acuerdo? R, QAP. Sí, profe. Sí, profe. R, QAP. Sí, profe. Bueno, entonces voy a compartir pantalla y nos vamos a meter en el maravilloso mundo de la teoría organizacional. Digo maravilloso porque es hermoso, porque es amplio, porque son teorías con las que nos identificamos permanentemente. Son teorías que, siendo teorías, las encontramos de manera práctica en el desarrollo de nuestra vida empresarial. Las encontramos de manera práctica. Entonces, para nosotros hablar de teoría organizacional, para nosotros hablar de organización, pues necesariamente tenemos que devolvernos un poco hacia el concepto de la teoría administrativa. La teoría administrativa, recuerden ustedes cuando veían con alguien la teoría de fundamentos de administración. Y de pronto surgía el interrogante, bueno, ¿y el ser humano, en qué momento de la historia el ser humano empieza a administrar? Y entonces nos remontamos hacia tiempos milenarios. O sea, casi que nos remontamos hacia la terminación de la Edad de Piedra, del Neolítico, del Paleolítico,
Cuando el ser humano decide bajar de los árboles y entiende que tiene manejo sobre unos recursos. Cuando el ser humano, voy a utilizar un término que no me gusta utilizar, porque no es verdad, pero cuando el ser humano entiende que tiene cierto nivel de superioridad sobre otros componentes de la naturaleza, esa superioridad es mentira, pero cuando el ser humano empieza a sentir, utilicemos otra palabra, empieza a sentir que puede tener cierto manejo sobre unos recursos que le rodean, desde ese mismo momento el hombre empieza a administrar. Por eso hablamos de la edad de piedra, cuando el hombre empieza a construir sus herramientas para poder ir y labrar la tierra, para poder ir de cacería. O sea, allí estamos hablando de administración. Entonces, para hablar de organización, necesariamente nos tenemos que ir primero a definir el concepto de administración. Y nos remontamos entonces a los fundamentos de administración. Ese término de administración, si lo analizamos, seguramente ustedes ya lo vieron en fundamentos, si lo analizamos etimológicamente, es decir, si partimos la palabra, la mayoría de las palabras del español se derivan o del latín o del griego o se derivan de otras lenguas. Hay amiguitos aquí en la sala para ingresar. Entonces, las palabras en español, la mayoría se derivan de otras lenguas. En el caso de la palabra administrar o administración, esta palabra se deriva del latín y tiene, digámoslo así, se divide en dos palabras que provienen del latín. La primera, ad, que significa hacia. O sea, la primera palabra o el primer término o el primer prefijo de la palabra administración significa hacia, o sea, una dirección, una orientación, un camino, un norte, un horizonte. Y el segundo componente etimológico de la palabra significa ministrare. Ministrare. Ese ministrare significa orden, disciplina, organización, planeación, dirección, control. Entonces miren que dentro del concepto etimológico ya empezamos a encontrar la palabra organización. Entonces, si unimos los dos términos del latín administrare, entonces la palabra administración derivada del latín significaría orientar hacia una dirección, pero con unos parámetros de orden, de disciplina, de organización, de dirección y de control. Eso es administrar. Y ese es el concepto de administración. Ahora, eso visto desde el punto de vista etimológico. Pregunta, niños, ahí están viendo las diapositivas, no pregunté ahora. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, desde el punto de vista etimológico, administrare, o sea, orientar, llevar por un camino, pero con unos parámetros, con unas limitaciones y con unos controles. Desde el punto de vista de la definición técnica, pues hay muchos autores que la definen. Aquí tenemos esta. Lo primero, entender que la administración es una ciencia. Yo por eso vivo orgulloso de mi profesión de administrador de empresas. La administración es una ciencia social. Ustedes ya vieron, repito, fundamentos de administración, y si yo les menciono autores como Henry Fayol, como Frederick Taylor, son autores que ya son comunes para ustedes. De alguna manera son conocidos como los padres de la administración. Peter Drucker. El trabajo que hicieron todos estos señores sobre finales del siglo XX y comienzos del siglo XIX le dio pie a que la administración fuera reconocida a nivel mundial como una ciencia. Y las primeras teorías, ustedes las conocen, la teoría clásica, la teoría científica, la teoría humanista, que entre otras cosas, la teoría organizacional va muy de la mano con la teoría humanista. Y la teoría humanista es una de las que más se ha desarrollado en todo lo que tiene que ver en la administración como ciencia. Entonces, la administración, primero, es una ciencia social. Segundo, tiene como función
desarrollar modelos de planeación, de organización, dirección y control. ¿Y sobre qué ejerce todo ese modelo? Lo ejerce sobre unos recursos. ¿Y cuáles son los recursos entonces sobre los que trabaja una organización o una empresa? Pues está el primero, el más importante, el recurso humano. Pero también una empresa tiene recursos físicos. Una empresa sin un local, sin una silla, sin un mueble, sin un teléfono, no podría funcionar. Y tiene unos recursos técnicos y tecnológicos, el computador, el teléfono celular, la impresora y, lógicamente, un capital de trabajo o unos recursos financieros. Ahora bien, miren cómo se complementa el concepto. Dice, encargada de planificación, organización, dirección y control dentro de una organización o de una organización. Entonces, ¿cómo así que organización y organización? Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que el concepto de organización tiene varias definiciones o varias acepciones. Y las vamos a encontrar más adelante. Yo hablo de organización como estructura, o sea, lo que llamamos empresa. Una empresa es una organización. Pero también hablo de la organización como proceso. Entonces, en la estructura organizacional, yo encuentro el armado de la empresa. Yo encuentro su estructura, su funcionalidad, pero ahí también encuentro el proceso de cómo funciona la empresa. Entonces, lo primero, entender que la administración es una ciencia social y que tiene 4 principios básicos o 4 elementos básicos que ya los vamos a ver. Vamos a encontrar brevemente otros conceptos de administración. Aquí vemos a Hidalberto Chavenato y él dice, digamos de alguna manera muy poética, muy romántica, pero muy real, dice que administrar es interpretar los objetivos de una organización. O sea, en este caso, ese término organización es empresa. Interpretar los objetivos de una empresa. Luego de interpretarlos, transformarlos en acciones. Y luego de transformarlos en acciones es generar competitividad y sustentabilidad. Eso es lo que busca la empresa. Yo creo, como lo decía María Fernanda ahora, cuando intervino, muchas gracias, cuando ella nos compartía su experiencia de empresa, yo creo que a ustedes en las empresas les hablan de esto. A ustedes en las empresas les dicen, mire, aquí hay unos objetivos que cumplir. Y para que esos objetivos se cumplan, hay planes de acción. Hay planes estratégicos y esos planes estratégicos no se desarrollan solos. Para que esos planes estratégicos lleguen a cumplir las metas y los objetivos propuestos, tienen que intervenir unos actores y entre esos actores estamos nosotros. Entonces me parece esta definición de Hidalberto Chavenato, me parece muy llamativa porque es muy real. Entonces, administrar es interpretar unos objetivos de una empresa. Luego de interpretarlos, volverlos acciones, o sea, llevarlos a una práctica y luego de llevarlos a esa práctica es cumplir unos objetivos para que la empresa pueda lograr competitividad y sustentabilidad, que eso es lo que buscan las empresas, ser competitivas y mantenerse en el mercado. Y miren cómo Chavenato, tomando autores de tiempo atrás, como Henry Fayol y Frederick Taylor, plantea los 4 principios o los 4 elementos o las 4 funciones de la administración. Planear, organizar, dirigir y controlar. Estos 4 elementos se definieron en la empresa o en la administración hace muchísimos años. Uno ve, por ejemplo, cuando Sócrates le dice a Nicómaco, mire, Sócrates le dice a Nicómaco, mire, Nicómaco, una persona que sea capaz de organizar y administrar su propia vida, es capaz de organizar y administrar una empresa o administrar un ejército o administrar el coro de una iglesia. Lo dijo Sócrates a Nicómaco. ¿Y cuándo hace que lo dijo? 400 años antes de Cristo. O sea que este concepto de organización y de planeación, esto no es nuevo. Solo que
a partir de 1890 hasta 1910, 1915, solo que hasta esa época se empezó a documentar toda esta serie de conceptos que permitieron que la administración se creara como ciencia. Y entonces, esas 4 funciones que corresponden a la administración, que no son nada nuevas, pues están definidas científicamente desde hace un poco más de 100 años y tienen la misma funcionalidad hoy en día que hace 2000 años, que hace 2500 años. Solo que lógicamente el concepto ha evolucionado. Pero si ustedes leen El Capital, leen las obras de Sócrates, Platón, Aristóteles, que trabajaron el concepto de la administración. Si nos venimos a Nicolás de Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, que se enfocó en la política, pero que habló de administración y habló de organización. Si nos vamos a la teoría de los cameralistas del siglo XV, todos ellos venían trabajando el concepto de organización. ¿Cómo están definidos entonces hoy en día esos conceptos? Bajo la teoría administrativa y bajo la teoría organizacional. El primer concepto, planificar. El primer concepto es el de la planificación. Entonces, lógicamente, pregunta, que no se me van a quedar dormidos, muchachos. Pregunta, yo sé que yo hablo mucho. Cuando quieran hablar, abran esos micrófonos y hacemos recocha, aunque sea. Pregunta. Tranquilo, profe. En alguna de las empresas o en la empresa donde usted trabaja, porque la pregunta va para Diana, para María, para Janet, para Solange, para Johanna, para Luis Fernando, para Jefferson, para todos. En alguna de la empresa o en la empresa donde usted trabaja, ¿han desarrollado el sistema de gestión de calidad? ¿Alguna de sus empresas está certificada en ISO 9000 o en sistema de gestión de calidad? No. ¿No conocen el sistema? Sí, profe, en ISO 9000. En ISO 9000. Listo, Diana M. O sea que usted conoce el manual de procesos y procedimientos, el mapa de procesos. ¿Ha escuchado hablar de una cosa que se llama el ciclo Deming? Planear, hacer, verificar, actuar. PHBA. No. El PHBA, exactamente. O sea que Diana lo conoce. El PHBA, si nosotros vemos lo que estamos viendo aquí en pantalla, planificar, organizar, dirigir y controlar, pues el sistema de gestión de calidad lo ha mejorado, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y en el sistema de gestión de calidad se dibuja como un círculo, es decir, es un círculo virtuoso. No es un ciclo o un círculo vicioso, sino un ciclo o un círculo virtuoso. Virtuoso porque se retroalimenta permanentemente. Y eso es lo que se llama el ciclo Deming, que cuando inició toda esta parte conceptual, pues no se concibió de esa manera. Simplemente se dijo, mire, toda empresa tiene que planificar. Entonces, por ejemplo, esta es la época del año en que las empresas están haciendo los presupuestos para el 2021. Están analizando sus estados financieros, están analizando su stock de inventario, están analizando sus ventas, están analizando sus nóminas para poder planificar el 2022, para poder organizar sus presupuestos a 2022. Por ejemplo, en el sector público, ustedes escucharon, creo que han escuchado en noticias, el Congreso de la República está estudiando el presupuesto general de la Nación, como por 333 billones de pesos. Las alcaldías y las gobernaciones, y en ese mismo orden de ideas, las empresas privadas. Entonces, toda empresa, todo emprendimiento nace en un proceso de planificación. Hoy en día hay una cantidad de herramientas para planificar, las herramientas de planeación estratégica, todo lo que tiene que ver con la administración por objetivos, Peter Drucker, Fernando D'Alessio, o las herramientas de la prospectiva de Michel Godet, son herramientas para hacer planificación o planeación estratégica. Y sencillito, ¿qué es planificar? Es proponer unos objetivos a futuro, pero además de proponer esos objetivos, es identificar unas técnicas y herramientas que permitan cumplir esos objetivos.
Yo no puedo decir simplemente, mire, en el año 2022 vamos a incrementar las ventas. Ya entramos en la era de la recuperación económica, entonces vamos a incrementar las ventas en un 10%. Mafe está por ahí, María Fernanda Morales. Claro que sí, profe. Mafe, discúlpeme que la tome acá en cuenta. Yo quisiera preguntarle, ¿en su empresa hablan de proyección y crecimiento en ventas? Sí, claro que sí. Es más, también hablando sobre una EBITDA. Entonces. O sea que permanentemente, no solo, gracias Mafe, no solo en la parte comercial, sino en la parte de producción, en la parte operativa. Permanentemente la empresa está diciendo cuál va a ser el comportamiento, porque la empresa no puede ser el resultado de la improvisación. No, pues esperemos a ver el año entrante cómo llega. Miren, la falta de visión prospectiva, la falta de planificación hizo que la pandemia cerrara cantidad de empresas, que la pandemia obligara a cerrar cantidad de empresas. Entonces, el primer principio que está en el ciclo DEMI, en el ciclo PHBA, es planear. Y luego viene, entonces, el que compete con nuestra asignatura y es el principio o la función de organización. El concepto de organizar. Entonces yo primero planifico y luego organizo. Por eso uno de los compañeros ahorita mencionaba, creo que fue, bueno, creo que fue Jefferson. Bueno, uno de ustedes decía, profe, es que en la empresa permanentemente se están generando cambios. Claro, esos cambios se tienen que ver reflejados en el concepto o en la estructura organizacional. Por ejemplo, si la empresa quiere incrementar sus ventas, se tendrá que preguntar, ¿necesito aumentar mi fuerza de venta? Entonces, mi estructura organizacional va a cambiar, porque necesito vincular más empoderados en la fuerza de ventas. Ah, pero si yo pienso vender más, pues tendré que producir más. ¿Necesito incrementar la fuerza operativa? ¿Necesito incrementar la fuerza logística? ¿O por el contrario, tengo que reducir nómina y entonces la estructura organizacional debe ser maleable? O sea, debe ser manejable, adaptable a cada una de las circunstancias. Entonces, ese concepto de organización que viene después de la planeación implica, primero, la división del trabajo, o sea, definir tareas. Segundo, jerarquía y autoridad, definir responsabilidades. Tercero, definir obligaciones. Y cuarto, estructurar cómo esas tareas, esas responsabilidades y esas obligaciones se van a cumplir, se van a desarrollar. Y esa estructura o esa definición de organización debe ser sincrónica, es decir, debe ser sincrónica en el sentido en que la estructura debe responder a las necesidades de la empresa, debe responder a la división del trabajo, es decir, a un manual de funciones, y debe responder a las tareas de la organización, o sea, a un manual de procesos y procedimientos. Quiero decir con esto que el concepto de organización no es un concepto suelto, no es un concepto que dentro de la empresa vaya por acá. Ahora, con el respeto por muchos empresarios, yo recuerdo, yo comparto muchas anécdotas personales. Hicimos una visita a una empresa de confecciones en Armenia, una empresa de confecciones que tenía un único cliente, le producía a un solo cliente, a un almacén reconocido. Y el dueño de la empresa, pues entró en una cosa que se llama el status quo, el estado de confort. Yo le produzco a esa empresa, ellos me compran. Toca ir a venderle a nadie más, yo le produzco a él. Y uno me preguntaba, bueno, ¿y el día que esa empresa quiebre? Entonces, por efecto dominó, quiebra esta también. Cuando uno le decía al señor, bueno, ¿cuál es su estructura organizacional? Es carreta, hombre. Jorge Iván, eso es teoría, eso es teoría. Eso no es funcional, Jorge Iván.
Yo aquí si necesito contrato y no necesito hecho y voy sacando y bueno, tiene definidos los procesos y los procedimientos. Y uno analizaba que dentro de la logística del taller de confecciones encontraba una cantidad de irregularidades. Sin ser un experto en el área de confecciones, por ejemplo, la niña que hacía las pretinas, el procedimiento que seguía era puesta de cremallera y la niña se tenía que caminar, se tenía que parar del puesto de trabajo con un bulto de pantalones y llevarlos casi 30 metros hasta donde estaba la otra compañerita que pegaba las cremalleras y ahora se quedaba charlando con ella media horita para deleitar un poquito el día. De alguna manera no era funcional, pero para él todo era carreta y todo era teoría. Entonces, este concepto tiene que aplicar y para eso nosotros nos formamos. Por eso la administración es una ciencia y nosotros nos formamos para aplicar esa ciencia, ese concepto. Entonces, primera función, planificar. Toda empresa tiene que planificar, por pequeña que sea. Segundo, organizar, es decir, divida las tareas, organice las tareas, establezca las responsabilidades, defina las jerarquías, porque así el organigrama sea circular, así el organigrama sea plano, pues lo que genera un organigrama plano es confianza, es autonomía, pero alguien tendrá que responderle a alguien. Entonces habrá una cabeza visible o habrá un CEO, habrá un gerente, habrá una junta directiva y habrá quienes le respondan a esos personajes y otros a otros y otros a otros. Siempre habrá una jerarquía dentro de la organización. Entonces, el concepto de organización, ahora, ¿con qué se complementa? Aunque este es el que nos interesa a nosotros, el concepto de organización, pero ¿con qué funciones se complementa para cerrar el ciclo? Se complementa con la función de dirigir y controlar. Estas dos funciones, todas tres van ligadas al concepto de organización, pero estas dos, el concepto de dirección nace del concepto de organización. O sea, dentro de la misma estructura organizacional se identifican y se establecen las líneas de mando, llamémosle así, que es como se conoce en la estructura piramidal. Las líneas de autoridad y jerarquía, las líneas de responsabilidad. Hoy en día tenemos conceptos mucho más bonitos en el ámbito de la dirección, y es el concepto de liderazgo. Líder de proceso, líder de área, eso genera más confianza. Hay una cantidad de elementos que generan confianza. Por ejemplo, hay organizaciones, sobre todo en las empresas privadas, se ha tratado de eliminar mucho el famoso doctoritis, que eso en el sector público es muy común. ¿Alguno de ustedes trabaja con el sector público? Compañeros de lucha. Bueno, yo trabajo con el sector público. Y en el sector público, todo el que uno se encuentra en el camino hay que decirle doctor. Hola, doctor, ¿cómo le va? Y todo el que se encuentra con uno, ¿qué doctor? ¿Qué doctor Jorge Iván? Ahí a uno le dando como que qué pereza. Y eso va generando un rechazo. Y entonces les decía, yo quiero invitar al jefe de planeación de Mills de Colombia, una fábrica que queda aquí por el lado de la Tebaida, soy muy amigo de él y es también un académico. Y él me decía, Jorge Iván, en la empresa esa doctoritis se eliminó hace años. Y entonces lo vi que contestó el celular, hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Y tuteado y todo. Yo pensé que era un compañero del nivel de él. Le dije, ole, Rodri, ¿quién es Luis Alberto? El gerente de la compañía. Oye, ¿cómo así, hermano? ¿Usted no le dice doctor? No. Lo primero que se eliminó desde el área de dirección de la organización fue acabar con el doctoritis para generar un poco más de confianza. O sea, es una cantidad de estrategias que lo que buscan es fortalecer la organización. Entonces, este principio o esta función de dirección va ligado al concepto de organización en la estructura. O sea, en la misma estructura organizacional se tienen que identificar las líneas de jerarquía, las líneas de dirección y las líneas de autoridad. Y complementa el ciclo o el círculo virtuoso el concepto del control. El concepto del control. Es decir, dentro de las mismas, dentro del mismo diseño organizacional, dentro de la misma estructura organizacional,
se deben dejar claros los alcances, se deben dejar claras las funciones. Por eso un organigrama solo no sirve, no es funcional, si no cuenta con un manual de funciones, si no cuenta con un manual de procesos y procedimientos que son los que permiten ejercer el control. Entonces, por eso, la compañera Mafe decía ahorita, mire, sí, yo conozco mi manual de funciones. Ella sabe hasta dónde llega su trabajo y dónde comienza el de su compañero, o dónde comienza el de su jefe inmediato, o el del nivel jerárquico en autoridad. Entonces, esas herramientas o esas estrategias de control lo que permiten es medir y generar indicadores. Claro, ¿qué tal que no fuera así? ¿Qué tal que la empresa empiece a identificar pérdidas en el área de operaciones y que por falta de control no pueda determinar dónde se están generando esas pérdidas? Entonces, eso nos permite a nosotros, nos permite crear el círculo virtuoso del que hablamos en el sistema de gestión de calidad, el ciclo Deming o el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar, y el ciclo cierra nuevamente cuando con lo actuado a través del control me voy nuevamente a planear. Por eso la planeación o la planificación en una organización es permanente. Yo debo estar revisando procesos y procedimientos, vengo y actúo, o sea, planifico nuevamente. Y esa nueva planificación, pues casi que ajusta tuercas en la empresa y dice, ¿la estructura organizacional continúa o hay que reorientarla? Entonces, para llegar a este concepto de organización era necesario abordar todo lo que es el concepto de la teoría administrativa, la teoría de la administración. Ahora, ¿qué es entonces el concepto de organización? En términos generales, lo podemos mencionar, es decir, en términos humanos, como la unión de esfuerzos de dos o más personas que colaboran o que se ayudan mutuamente dentro de unos límites, pero que buscan alcanzar una meta común. Vamos a leer estos dos conceptos y vamos a hacer un pequeño análisis. Las organizaciones son sistemas humanos de cooperación, de coordinación, de ayuda, que están integrados y conformados dentro de unos límites definidos. Eso es muy bueno, es muy importante dejar claro este concepto, porque más adelante nos vamos a dar cuenta. Nosotros generalmente hablamos de organización enfocando el concepto hacia las empresas. Claro, toda empresa es organización, pero no necesariamente toda organización es una empresa. Entonces, es muy importante dejar claro, porque existe la organización formal, que ahorita vamos a ver el concepto, una empresa que tiene personería jurídica, una empresa que tiene cámara de comercio, es una organización formal. Una fundación, una asociación, una mutual, una cooperativa, que tenga todos sus documentos en regla, es una organización formal, y ahorita lo vamos a ver. Pero hay otro tipo de organización, que es la organización informal. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Repito, ahorita lo vamos a definir. La diferencia entre las dos es el formalismo. Aquí hay reglas escritas. Aquí hay reglas de común acuerdo. Entonces, por eso la definición que vemos en pantalla. Primero, una organización, hombre, es una intención que tienen dos o más personas para cumplir una meta, para cumplir un objetivo, pero a través de unos límites, es decir, a través de unos compromisos. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, muchachos, este grupo está muy bacano, somos como 18, 19, hay que aguantar una rumba, y vamos a hacer rumba. Listo, vamos a hacer un ensayo de diciembre, nos vamos a reunir en noviembre, vamos a buscar un sábado, nos vamos a encontrar y entonces empezamos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un asado. Ah, listo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Alguien va a comprar la carne?
o vamos a recoger la plata para comprarla entre todos, o la compra fulano y después es decir, empezamos a establecer las reglas. Que no es necesario que quede por escrito, no. Pero sí hay unos límites. Entonces, allí estamos hablando de una organización informal. Bueno, ¿quién va a comprar la cervecita? Ah, entonces el pintor dice, la cerveza la compro yo, pero allá recoge el billete. Ah, bueno, organización. Se establecen unos límites. Se establecen unos límites. Organización informal. Entonces, este concepto que vemos acá en pantalla nos lleva a decir que no solo es organización aquella que tiene unos parámetros escritos y que tiene esos límites totalmente definidos a través de gestión documental. Ahora, en términos generales, las organizaciones, cualquiera que sea, son sistemas humanos. Por eso la teoría organizacional, en términos de empresa, la teoría organizacional va ligada a la teoría de la gestión del talento humano. Seguimos definiendo el concepto de organización. Miren ustedes que todos estos conceptos y definiciones de organización van orientadas a casi que hacia el mismo norte. Acá, por ejemplo, una organización es un grupo de personas que tienen necesidades, que tienen deseos, que tienen intenciones y que tienen intereses y objetivos en común. O sencillamente que tienen un objetivo en común, pero que además de tener ese objetivo en común, trabajan para lograrlo y trabajan en común. Por eso el concepto de organización desde lo humano es tan difícil. Es tan difícil. Trabajar en equipo no es fácil. Mucho menos trabajar en grupo, porque hay una diferencia entre los dos. Entonces, entender el concepto de organización desde lo humano es entender que es un grupo de personas, que pueden ser mínimo dos, que tienen un objetivo en común, pero que también trabajan en común para alcanzar ese objetivo. Y por eso el concepto de empresa, por eso el concepto de organización se acopla de manera perfecta en el concepto de empresa. Y por eso María Fernanda, por eso Janet, Sorangi, Jefferson, Luis Benavides, cada uno de ustedes sabe qué es lo que tiene que hacer dentro de su empresa. Y lo que cada uno de ustedes hace dentro de su empresa va sumando con lo que hacen los demás hasta que se cumple el objetivo de la organización. Y por eso la organización debe buscar que nosotros como trabajadores hagamos como propios los objetivos de la empresa. Por eso hablamos del concepto de ponerse la camiseta, de enamorarse de los procesos en la organización, porque definitivamente los objetivos individuales dentro de la empresa suman para el cumplimiento del gran objetivo colectivo. Entonces, todos los conceptos, las definiciones van enfocados hacia ese norte. Ahora, técnicamente les mencionaba, los conceptos que hemos visto en este orden, pues hablan de organización digámoslo como dinámica humana, organización como dinámica humana. Ahora, dentro de la empresa tenemos también el concepto de organización como proceso, Entonces, por eso escuchamos decir, uno muchas veces escucha decir, oiga, en esa empresa como son de organizados. Usted llega a una empresa y pide un documento, por ejemplo, gestión documental. Mire, Puerta, necesitamos un registro civil de nacimiento del año 1930. Y yo puedo ingresar a la base de datos de la registraduría y en 30 segundos decirle a la persona, mire, esa personita fue registrada en tal parte y el documento está identificado con el serial tal. Y llegar la persona allá y en otros 30 segundos encontrar el documento. Eso es organización. Organización. Entonces, dentro del concepto empresarial, la organización la podemos definir como un proceso administrativo que está orientado lógicamente al cumplimiento de los objetivos de la organización. Y ese proceso administrativo es el que va enfocado a la estructura, o sea, al organigrama, al manual de funciones
y al manual de procesos y procedimientos, porque en ese proceso administrativo es donde se define entonces qué hace el gerente general, cuáles son las funciones del gerente general, cuáles son las funciones del gerente de talento humano o del director del talento humano, cuáles son las funciones de el trabajador del área operativa. Eso es organización, proceso administrativo que permite cumplir los objetivos a través de la definición de las reglas de juego, llamémosle así. Seguimos definiendo concepto. Esta me parece también muy humana, por eso la tomé ahí, es de Garet. Un enfoque muy humanista del concepto. Y dice que más allá de ser un proceso administrativo, la organización es una herramienta. Es una herramienta que le permite a las personas, que le permite a los trabajadores, que le permite a los seres humanos, en términos generales, coordinar unas acciones para lograr unos objetivos. Me voy a permitir leerlo porque es una frase literal de Garet, me faltaron las comillas. Una organización es una herramienta que utilizan las personas para coordinar sus acciones con el fin de obtener algo que desean o que valoran, es decir, lograr sus metas. Entonces miren el concepto de lo humano que es. Cuando uno, por ejemplo, de recién casado, la esposa le dice, mijo, no vamos a empezar a ahorrar para la casita. Ah, claro, mi amor, venga, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, para alcanzar algo que valoro. Ah, listo, entonces, mire, el sueldito, vamos a sacar, usted va a sacar tanto, yo saco tanto, vamos haciendo el ahorrito, luego vamos al banco. Y llegaron los niños, mijo, y el niño quiere estudiar en la universidad, bueno, organicémonos. Entonces, mira el concepto de organización visto nuevamente desde lo humano según Garet, una herramienta. Mire que aquí no dice que es una herramienta que utilicen las empresas, porque el concepto no es exclusivo de la administración o de la estructura empresarial. Es una herramienta que utilizamos, que tendríamos que utilizar todos nosotros como seres humanos para alcanzar algo que deseemos, algo que nos brinde satisfacción, algo que nos dé, que nos genere valor y algo que valoramos. Y lo cierra diciendo sus metas, mis metas. O sea, para yo alcanzar mis metas y usted alcanzar sus propias, pues debe aplicar procesos de planificación y organización. Organización. Yo sé que a ustedes les ha sucedido, a veces dice uno tiene compañeritos de trabajo que uno dice, tan organizada que es esa persona, tiene sus cuentas claras, sabe quién le debe, pero no sabe a quién le debe. No, sabe a quién le debe también, sabe quiénes son sus acreedores y a quién le debe. ¿Y quién le debe a él? Sus deudores. Lleva las cuentas claras, maneja muy bien su tiempo, administra, y uno dice, esa persona es organizada. Así como decimos que una empresa es organizada, podemos decirlo también de una persona que es súper organizada. Y entonces llegamos al concepto de lo que definíamos ahora. Entonces ya podemos hablar del concepto de organización como estructura, como empresa. Del concepto de organización como proceso administrativo, del concepto de organización como herramienta para el cumplimiento de unas metas humanas y empresariales. En términos conceptuales, encontramos entonces que existen organizaciones formales y, lógicamente, organizaciones informales. Entonces, ¿qué es una organización formal? La organización formal, que la identificamos claramente en lo que es una empresa, sea pública o sea privada, pues es aquella que está fundamentada en unas normas, en una estructura, en unos procedimientos que se aplican y que se implementan dentro de ellas mismas. ¿Cuál es la característica? Pues que esas normas, esos procedimientos, esas reglas del juego deben estar definidas en documentos escritos. Deben estar definidas en documentos escritos, o sea, debe haber claridad del juego.
Entonces, si usted va, por ejemplo, a registrar una empresa en Cámara de Comercio, allá le van a exigir un acta de constitución, es decir, le van a exigir una serie de documentos que se llaman documentos formales y que le van a dar a esa empresa el carácter de formalidad. La empresa va a tener un NIT, la empresa va a tener un RUT, la empresa va a tener un registro mercantil, no sé. O sea, va a tener una serie de formalismos que permiten que esa organización sea calificada como formal. O sea, reglas de juego por escrito. Pero también existe la organización informal. La organización informal. Y de manera muy particular, muchas, la gran mayoría de organizaciones informales surgen al amparo de la organización formal. O sea, surgen dentro de la empresa. Y eso lo saben ustedes que trabajan y yo que trabajo. Mire, yo aquí en mi oficina estoy hoy estoy desde mi oficina, mañana desde cualquier lugar del mundo, en Montenegro en la registraduría, y estoy desde las 7 de la mañana. Entonces, desde las 7 de la mañana comparto un café con mis compañeros de trabajo y en los espacios que tenemos libre donde no estamos atendiendo público, chismoseamos. Hablamos del uno, ole, usted se mandó motilar. Ole, Puerta, ¿usted cómo está de canoso? ¿Está viejito? Ah, viejito, el curita que me bautizó. Y entonces le echamos el chiste al otro. Y entonces en ese devenir sale un compañero y dice, venga, organicemos el equipito de fútbol para ir a jugar el domingo un ratico. Entonces, esa organización informal que es tan importante para la empresa surge de manera espontánea, surge de manera natural, que muy generalmente, como les decía ahora, surge en espacios de trabajo, donde se comparten actividades de trabajo. Ahora, por ser informal, ese tipo de organización no exige ningún tipo, valga la redundancia, de formalismo. No exige ningún tipo de documento escrito. Pero miren, sigo con el ejemplo. Muchas empresas, algunos de ustedes, muchachos, algunos de ustedes, niñas, unas de ustedes, hacen parte de algún equipo deportivo en la empresa. ¿Quién juega fútbol? Muchachos, niñas. No, profe, me gusta. ¿Y en la empresa tienen equipo, no? Luisinho. Pues, profe, ya, sí, por ahí jugamos a veces. Bueno, exactamente. Entonces, la empresa que conforma el equipo de fútbol. Entonces, el gerente se animó. Yo recuerdo, no sé si les mencionaba a ustedes, aquí en Armenia, en Banco de la Vivienda, cuando se llamaba Bancafé, hubo un gerente que era muy aficionado al fútbol y le gustaba jugar. Y ese señor empezó a vincular en diferentes sucursales jóvenes, en ese entonces hombres, que les gustara mucho el fútbol. Y el tipo logró conformar casi un equipo de la primera B. Excelentes jugadores de fútbol. Pero el equipo era informal, en el sentido de que dependía de la empresa, pero no existían unas reglas escritas de cómo iba a funcionar el equipo. Porque la razón de ser de la empresa no era crear equipos de fútbol. Pero esos pelados vivían motivados. Y entonces el mismo gerente motivaba a las funcionarias para que fueran a acompañar a los compañeros en el partido de fútbol. Y el gerente, desde el nivel central, les tramitaba los guayos, el bolso para cargar el uniforme de presentación, y los pelados vivían motivados. Y las reglas eran implícitas, es decir, no estaban escritas en un papel. Por ejemplo, el director técnico del equipo, porque le tenía director técnico, decía: el partido es a las 8 de la mañana en Confenalco. Todos deben llegar a las 7 de la mañana. Jugador al que se le sienta tufo o que se le sienta olor a licor, se devuelve para la casa y se sanciona con tantas fechas. Y eso no estaba escrito en ningún lado. Entonces todos llegaban puntualitos, 7 de la mañana, bien dormiditos, descansaditos y nada de guayao. Eso es el concepto de la organización informal. Informal, que repito, no necesariamente, pero sí muy generalmente surge al amparo de la organización formal. El grupo de teatro, el grupo de música, la tertulia,
el grupo de amigos que se reúnen para charlar, para dialogar, para ir de rumba un rato. Entonces, por la misma informalidad, por la misma unión de voluntades, acuerdo de voluntades, no requiere de ningún tipo de formalismo, no requiere ningún tipo de documento. Lo que se busca con la organización informal es fortalecer dentro de la organización formal, fortalecer las relaciones de fraternidad, las relaciones de amistad y entender que la una complementa a la otra. Hay una teoría que ojalá la alcancemos a ver aquí al final, que tiene que ver con teoría organizacional y es el concepto de clima organizacional. ¿Han escuchado ese término, compañeros? ¿A qué les suena el clima organizacional? ¿Cómo es que lo llama uno normalmente en la empresa? ¿Quién dijo amén? Como la armonía que tiene que haber entre todos los funcionarios, ¿no, profe? Exacto, Edilma. Profe, el ambiente laboral, no. Ambiente laboral o ambiente de trabajo, Manuela. Ambiente laboral o ambiente de trabajo. Edilma, armonía entre los trabajadores. Lo que pasa es que los autores le dieron un nombre bonito, clima organizacional. Y hoy en día está enfocado con las nuevas teorías posmodernistas de hace 8 o 10 años, se está enfocando hacia el servicio al cliente. Entonces dice, clima organizacional con enfoque al cliente. Cultura y clima organizacional con enfoque al cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos trabajadores satisfechos, colaboradores contentos en la empresa, ¿dónde se va a ver reflejado eso? ¿Dónde se ve reflejado el trabajo de un empleado contento? ¿Dónde? En los clientes, profe. En la producción. En la producción, Edilma, Luis Fernando, en los clientes. Claro. En los resultados. En los resultados, esa es la respuesta, en los resultados. Y ahí está la teoría de Elton Mayo. Porque Elton Mayo, que fue el papá de la teoría humanista, él dijo, el primer elemento de motivación el primer elemento de productividad en la empresa debe ser la motivación del trabajador. Y él empezó a hacer unos experimentos por ahí todos bacanos y entonces eso se fue puliendo y en el camino se fue llamando clima organizacional, pero no es otra cosa que lo que mencionan ustedes, armonía de trabajo, ambiente de trabajo, ambiente laboral, es eso, el clima organizacional. Aquí vamos a ver algunos, al final por allá, algunos aspectos de clima organizacional. Entonces, ojo, mis queridos gerentes, ojo, porque esto es lo que tiene que, todos estos módulos, más que pasar por encima de ellos, todas estas asignaturas que hacen parte del proceso de investigación formativa, lo que nos tienen que formar es el carácter gerencial. El carácter gerencial. Nos tienen que desarrollar habilidades gerenciales. Miren, niños, yo soy administrador de empresa, yo creo que yo llevo, no sé, como 30 años ejerciendo. En muchas organizaciones he estado, como dicen muchos, cabeza de ratón y cola de león. O sea, yo tuve el cargo de alcalde, donde tuve más de 100 funcionarios. En la compañía, en la empresa privada, me mandaron a Medellín, donde tuve 95 personas a cargo muy difíciles, un sindicato muy agresivo. Y créanme una cosa, lo voy a decir de corazón, y esto está grabado acá. Existen las teorías, existen los manuales, existen las guías, pero no existe una carta de navegación que le diga al gerente que tiene que actuar de esta forma. Muchos gerentes actúan bajo la teoría behaviorista, o sea, piramidal. Yo soy el que mando acá y yo soy el que tomo las decisiones. Lógicamente, el tipo de gerente está mandado a recoger, pero usted quiere administrar así, es usted. Es su chip gerencial. Otros gerentes son líderes de procesos más abiertos, que generan más confianza en la toma de decisiones de los trabajadores. Y lógicamente dependerá del tipo de empresa en la que estemos. Pero este tipo de asignaturas nos tienen que formar el carácter gerencial. Yo quiero compartir con ustedes en plataforma algunas lecturas muy bacanas, fáciles de abordar sobre estilo gerencial, sobre habilidades gerenciales, las habilidades que debe desarrollar un gerente para poder orientar bien su organización.
Entonces, desde ya, hacernos a la idea que en la empresa no solamente actúa la organización formal, no solamente actúa el papel. Mire, Edilma, limítese a hacer lo que dice acá. Este es su manual de funciones. No. El de yo poderle decir, venga, Edilma, ¿usted qué opina? ¿La quedamos bien? ¿O qué cree usted que podamos mejorar? La teoría de las restricciones y las contingencias. Eliyahu Goldratt. Un libro muy bacano, yo ya lo he dicho varias veces, algunos lo han leído, La Meta. El señor Eliyahu Goldratt dijo, hombre, yo tengo que aprovechar la potencialidad de mis trabajadores para resolver los problemas de mi organización. Porque ¿quién conoce mejor el puesto de trabajo que el mismo trabajador? Nadie. Uno como trabajador sabe cómo funcionan sus máquinas, sabe qué tipo de clientes atiende. Entonces, cuando el gerente llega y dice, venga, Diana María, ¿vamos bien o qué hay para mejorar? ¿Usted qué opina? Entonces uno, pues madre, me tuvieron en cuenta. Y eso es casi que informal, porque el formalismo, la organización formal, está en el papel. Entonces vamos creando nuestro propio chip gerencial, nuestra propia dinámica gerencial, lógicamente desarrollando toda esta serie de habilidades que son teorías demostradas científicamente. Sigamos navegando por el concepto de organización. Entonces, la derivación etimológica o la derivación gramatical del concepto. Mire, ya lo mencionábamos, esta palabra organización se deriva de un griego organón, que significa, y ya lo hemos mencionado antes, herramienta. Organón significa instrumento. Entonces, resumiendo todo lo que decíamos en las diapositivas y lo que veíamos en las diapositivas anteriores, entonces, nosotros vemos el concepto de organización lo debemos abordar desde organización como empresa, como entidad o como grupo social y organización como proceso. Organización como proceso. ¿Qué elementos giran alrededor del concepto de organización? Entonces, el primero, que es con el que vamos a trabajar dentro de 8 días, es el concepto de estructura. El concepto de estructura. Ese concepto de estructura es el armado. El armado. Es decir, ¿qué elementos juegan el papel determinante para el desarrollo de la empresa? Y cuando digo elementos, hablo de actores. ¿Qué actores? Vamos a ponerlo en términos más claros. ¿Qué cargos va a tener la empresa? ¿Qué cargos tiene la empresa? ¿Cómo están dispuestos dentro de la empresa? O sea, ¿cómo están distribuidos? Y no hablo en el espacio físico, sino en el espacio funcional. En el espacio funcional. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos gerentes necesita la empresa? ¿Cuántos subgerentes? ¿Cuántos directores de área? ¿Cuántos jefes de área? ¿Cómo van a estar distribuidas sus funciones? Entonces, esa estructura habla, primero, de los cargos. ¿Cuántos cargos va a tener la empresa? Segundo, ¿cómo van a estar dispuestos? O sea, ¿en qué nivel de la organización van a estar? Tercero, ¿cómo se van a comunicar? O sea, ¿cómo se van a correlacionar? Cuando nosotros vemos un organigrama, nosotros, miremos por aquí un muñequito, por ejemplo. Aquí vemos nosotros claramente cómo es entonces la estructura de la organización. Y repito, esto va mucho más allá de ser un muñeco. Esto a mí, cuando yo veo esto en la empresa, esto me tiene que hablar. Me tiene que decir cómo está dividida, cómo está distribuida la división del trabajo. Cómo se comunican. Mire, estas líneas no las pusieron ahí como para que quedaran bonitas. Ah, es que eso suelto queda muy feo. No. Esas líneas las pusieron para establecer cómo se comunican y cómo se correlacionan los diferentes cargos. Mire, por ejemplo, acá, donde tengo el cursor, el área financiera, que puede estar a cargo de un líder de proceso, de un jefe, de un director. El área financiera
tiene 2 cargos bajo su jerarquía, que es un director de contabilidad y un director administrativo o un jefe administrativo. Aquí esta estructura está dividida por áreas funcionales y no por cargos. Entonces, estos 2 señores que están acá, contabilidad y administración, pues directamente se correlacionan o se comunican con este señor de acá. Y él a su vez se tendrá que comunicar con los de su nivel jerárquico y se tendrá que correlacionar con su director general. Entonces, a eso se refiere ese concepto de estructura. A eso se refiere ese concepto de estructura. ¿Cómo está estructurada la empresa? ¿Cómo está estructurada la organización? Ahora, les decía y lo he mencionado en muchas oportunidades, ese concepto de estructura no se puede quedar solito, no se puede quedar suelto. Es decir, a mí el organigrama me habla, me dice cómo funciona la empresa, pero toda esa estructura organizacional tiene que estar definida en sendos documentos, que ya los hemos mencionado: manual de funciones, manual de procesos y procedimientos, mapa de procesos y procedimientos, manual de riesgos. Con todos esos documentos que rodean la estructura organizacional. Para que eso sea funcional, entonces la empresa se debe desarrollar como un sistema. O sea, debe existir un proceso sistemático o de sistematización, que ahí mismo lo estamos viendo. Un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí. Un conjunto de partes. Estas líneas que son líneas directas, en algunos organigramas encontramos líneas punteadas. Esas líneas punteadas significan que ese cargo no está ligado directamente a la organización, sino que es un cargo de apoyo externo o de contratación por objetivos. Entonces, esas líneas nos indican que el organigrama funciona como un sistema. Es funcional, es sistémico. Un sistema, un conjunto de entradas y salidas. Luego vemos más adelante exactamente, para no detenernos ahí, que es un sistema. Ahora, dentro de esa estructura organizacional, ya lo hemos mencionado, existen la agrupación de actividades y la división del trabajo o la división de tareas. Repito, soy insistente en eso. El organigrama solo no funciona. ¿Dónde voy a ver reflejado la agrupación y asignación de actividades? En los documentos que se deriven del organigrama o de la estructura organizacional. Entonces, en el manual de funciones voy a ver las tareas. En el manual de procesos voy a ver las actividades que realizan de acuerdo a las funciones asignadas. ¿Qué más vamos a encontrar? La jerarquía, o sea, todo lo que tiene que ver con responsabilidad y autoridad. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad y autoridad. Vamos a ir cerrando. Bueno, hablamos un poquito de la importancia de la organización. Por aquí, Carolina Zuleta. ¿Sí llegó, Carolina? Ana María Buitrago. Ana María, yo la vi que ingresó. No sé si estará con nosotros. Profe, sí. Buenas noches. Ay, Ana María. ¿Cómo le ha ido, Anita? ¿Bien? Bien, profe. Quería contarle lo que me... Resulta que me habían registrado la materia, pero con Pereira. Y vi la primera clase con ellos. Y la segunda clase fue lo que vimos ahora 8 días, que hoy, entre todo, y ya hoy, entonces, para que sepa que es que no era que no estuve, la primera clase la vi con Pereira. Eso, pero es mejor con Armenia, ¿o no? ¿O no? Claro que sí. A las que sea. Ana María, ya tiene claro entonces la actividad que vamos a realizar de parcial 1, ¿cierto? Si quieren me escriben al WhatsApp. Sí, profe, el organigrama. Eso, un organigrama, dentro de 8 días lo explicamos nuevamente, empezamos a definir el concepto, cómo hacerlo, inclusive por ahí hay unas plantillas, bueno, pero la idea es que vivamos la experiencia. Entonces terminamos por hoy hablando de la importancia de la organización.
Yo sé que todos ustedes participaron en el foro, ahí dejaron la evidencia, donde demuestran el conocimiento, el concepto que tienen de por qué es importante para una empresa la organización como proceso y por qué es importante fortalecer el concepto de organización desde las dos aristas, desde estructura y desde proceso. O sea, porque yo por ejemplo, si voy a desarrollar un emprendimiento, una idea de una nueva empresa, por pequeña que sea, por pequeñita que sea, yo tengo que pensar en estructura. Pero además de pensar en estructura, de la forma de la empresa, quién la va a gerenciar, quién va a ser la parte de mercadeo de la empresa. O sea, eso no puede ser el resultado de la improvisación del día a día. Pero además de eso, yo tengo que definir unos procesos y procedimientos. Entonces, mire que ahí estoy aplicando los dos conceptos. Administración como estructura y administración como proceso administrativo. ¿Cuáles son las características y por qué es importante este concepto de organización? Primero, las organizaciones, sobre todo las organizaciones formales, pues tienen cierto nivel de continuidad en el tiempo. O sea, el hecho de que haya una estructura definida, el hecho de que haya unos manuales, unos procesos, unos procedimientos, unas funciones claramente establecidas, le permite a la organización proyectarse al futuro y reorganizarse, reacomodarse. Muchas, y ustedes lo saben, niños y niñas, con esto de la pandemia, muchas empresas tuvieron que voltear su ciclo Deming, tuvieron que empezar a planear nuevas actividades. Empresas de confecciones que en los primeros tiempos de la pandemia rapidito se agarraron a producir mascarillas, tapabocas o como la llamemos, y tuvieron que reorientarse muy rápido, pero es una empresa que sea víctima de la improvisación, llega a cualquier circunstancia y la despacha en el camino. La despacha en el camino. Entonces, lo primero, todo ese concepto de formalismo, de cohesión, le permite a la empresa proyectarse al futuro. Otro componente que le da importancia a la empresa es, perdón, al concepto de organización, es que le permite alcanzar de la mejor manera el cumplimiento de las metas y los objetivos. Ciclo PHBA. Si yo estoy controlando, si yo estoy verificando permanentemente el cumplimiento de los indicadores, el cumplimiento de las metas, pues eso me permite reorientarme y reorganizarme. ¿Y eso cómo se llama? Organización. El concepto de organización nos permite crear métodos para que las actividades se puedan desarrollar de manera eficiente, de manera efectiva, de manera eficaz, que es lo que buscan todas las empresas. Uno como empresario siempre está buscando cómo aumentar la productividad minimizando los costos. Y esos dos elementos me van a permitir lograr una cosa que se llama competitividad. Miren todas esas aristas que confluyen bajo el concepto de organización. Entonces, cuando la empresa está organizada, repito, bajo los dos conceptos de estructura y de procesos, permanentemente se puede reorientar. La palabra de moda en la pandemia, reinventar. Entonces, yo miro si estoy cumpliendo mis metas y mis objetivos o reoriento mis acciones. Otro elemento importante del concepto de organización. Y finalmente, pues lo que reúne todo lo demás, cuando una empresa está orientada bajo estos conceptos organizacionales, pues siempre está buscando como eliminar esfuerzos innecesarios. Eliminar esfuerzos innecesarios. ¿Por qué? Porque todo es claro. Todo es claro. Todo es funcional. Todo es funcional. Si Diana María sabe qué es lo que tiene que hacer en la empresa y ella sabe qué es lo que tienen que hacer los demás y sabe que hay claridad en los conceptos, que los procesos y los procedimientos están plenamente definidos, pues hacer el ejercicio del control va a ser mucho más fácil. Medir los indicadores va a ser mucho más fácil.
proyectar la organización y planificar sobre ella va a ser mucho más fácil. Dentro de 8 días, entonces, seguimos avanzando un poquito en esta carreta. Esto es enamorable. Todo este concepto dentro del concepto administrativo, toda esta teoría organizacional es muy, muy bonita, repito, porque va muy ligada a todo, sobre todo a la teoría de la gestión del talento humano. Claro, porque cuando uno arma un organigrama, así lo arme por departamentalización, así lo arme por productos, siempre a ese organigrama estarán ligados seres humanos. Cuando uno elabora un manual de funciones, lo elabora para seres humanos. Cuando uno elabora un manual de procesos y procedimientos, lo hace para seres humanos. Entonces, esta teoría organizacional es muy linda porque, siendo muy técnica, es muy humanista. Es muy humanista, es muy de gestión, es muy de motivación, es muy de liderazgo. Y repito, esa teoría, la humanista, es la que más ha evolucionado en el concepto de administración. Y por eso vamos a encontrar, lógicamente, todavía muchas empresas que utilizan la estructura behaviorista, la estructura piramidal, estructuralista, pero ya hay muchas que han migrado a la estructura plana o circular, de generación de confianza. Espero no estarnos cansando con toda esta carreta y repito, el que quiera por allá, en medio de clase, abrir el micrófono y echar un chistecito, bienvenido. Así sea maluco, tranquilo, o así sea un chiste malo, que nadie lo va a estar viendo. Pero bueno, ojalá sean chistes buenos. Dentro de 8 días nos vemos para que hablemos de organigramas, cómo hacer un buen organigrama y seguimos carreteando con todo este componente teórico. Niños y niñas, dudas, preguntas, Profe, yo. peticiones. Sí, Ana María. El organigrama entonces sería para dentro de 15 días. Lo vamos a hacer para dentro de 15 días, lo puedes hacer en grupo, si tienes alguien con quien trabajar en el grupo. Repito, más allá de hacer el muñequito, es entenderlo. Es entenderlo y es justificar. Si, por ejemplo, hiciste un organigrama plano, ¿por qué lo hiciste? Si lo hiciste funcional, ¿por qué funcional? Si lo hiciste por departamentos, ¿por qué por departamentos? ¿Ya? O sea, justificar un poco. Y dentro de 15 días lo presentamos y hacemos un breve diálogo sobre cómo vivieron la experiencia. ¿Alguien más, niños? No, profe, todo muy claro. Eso, entonces como dijo el cura, como dijo el sacerdote el domingo en la iglesia San José, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, profe. Compañeros, Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao, Gracias, profe. Mañana, compañeros. Chao, profe. Dios lo bendiga. Un abrazo, amén. Feliz Chao, noche. profe, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, compañero. Anita. Chao, Santiago, Jefferson. Un abrazo. Profe, yo llegué un poquito tarde a la clase. ¿Tú sí me apuntaste ahí en la asistencia? ¿Con quién? ¿Con Jimena? Sí, claro. Chao, Sí, Joana. señor. Claro que sí, aquí está Jimena Alzati Osorio. Ah, bueno, muy bien, profe. Eso, vamos Gracias, bien. que Un descanse. abrazo, Jimena. Dios lo bendiga, chao. Chaito, amén, que estén bien. Hasta luego, profe. Yo me volví a conectar, Dianita. pues se me cayó el internet. Sí, me di cuenta. Un abrazo, Dios te bendiga. Hubo un apagón. Bueno, pues cuídese, chao. Chao, que estés bien, adiós.